Bien, buenas noches con todos los oyentes de este canal. En esta ocasión vengo pues a traerles la obra Cambio de piel, una novela del escritor mexicano Carlos Fuentes que fue publicada en el año 1967 y pues esta obra recibió el premio Biblioteca Breve que otorga la editorial Seix Barral, ¿no? Su publicación en España fue censurada durante la época del franquismo. El autor dedicó pues esta obra a Julio Cortázar. Bien, vamos a empezar pues con el resumen, Cambio de piel, ¿no? Que ya habíamos hablado, que fue publicada en el año 1967 y que es una obra muy reconocida por la complejidad de su estructura y la exploración variada de temas muy profundos, ¿no? Como la identidad, la historia, la política, el amor y pues eh, vemos el contexto de la novela pues que se desarrolla en México en la década de 1960. Esta época pues se dice que fue de cambios sociales y políticos. Eh, También pues la novela utiliza un viaje por carretera como marco para explorar las vidas y pensamientos de sus personajes principales, quienes pues estos personajes enfrentan sus propios dilemas personales como también existenciales, ¿no? De la existencia. Bien, vamos a mencionar a los principales personajes, que es Javier, Elizabeth, Franz, Isabel. Javier es un periodista español exiliado en México, casado con Elizabeth y pues es un personaje atormentado que vive atormentado por su pasado. Elizabeth, la esposa de Javier, que es una mujer de Estados Unidos, quien lucha por su propia identidad, ¿no? Y también lucha con la relación con Javier, su esposo. Franz es un ingeniero austriaco que trabaja en la construcción de una empresa en México y pues está casado con Isabel. Isabel es la esposa mexicana de Franz, una mujer fuerte y dedicada. Como se menciona, algunos son personajes no netos de México, como lo es pues no esto Isabel, solamente Isabel es mexicana, pues y los demás personajes son extranjeros, ¿no? Pero que se desarrolla el tema, como ya habíamos dicho, mencionado, en México. Bien, vamos a las tramas principales, ¿no? La trama principal, donde pues al comienzo dijimos que era un viaje, entonces esta novela comienza con un viaje en automóvil donde se encuentran los cuatro personajes ya mencionados y que pues están viajando hacia la ciudad de Cholula. Y ahí es donde pues planean visitar las famosas pirámides y otros sitios arqueológicos de ese lugar. Y es ahí donde este viaje pues en medio de este se convierte como se diría el pretexto eh, para que los personajes reflexionen sobre las relaciones, su pasado, sus vidas, cuáles fueron para que lleguen a ese momento, ¿no? Entonces, y a lo largo de este viaje, pues, enfrentan una serie como ya hemos hablado, de reflexiones y también de conflictos, ¿no? Porque Javier está obsesionado con su pasado en España, como bien se dice, el exilio, se dio exilio acá, pues, en México, y pues ese pasado lo atormenta por la experiencia de la guerra civil de España que se vivió, ¿no? Pues, entonces es ahí donde él siente la culpa y el sentido del fracaso personal. ¿No? Entonces es un obsesionado, ¿no? Recuerda siempre su pasado a pesar que él quiere olvidarlo, a pesar de que él quiere dejarlo ya atrás, se obsesiona con su pasado. Por otra parte, Elizabeth, su esposa, se siente atrapada con su matrimonio con Javier y lucha por encontrar su propia identidad fuera de su relación, ¿no? Es como si fuera una relación, pues, un matrimonio donde el amor, pues, no hay, ¿no? Entonces es ahí donde ella se siente atrapada, asfixiada con el matrimonio de Javier. Y por ende ella quiere, pues, se diría buscar su identidad, quién es realmente, la libertad también, ¿no? En este caso, pues Franz, el ingeniero, está comprometido con su trabajo, pues no, como ya he mencionado, trabajo de ingeniería, pero también este trabajo, pues al mismo tiempo él se siente
distante y desconectado de su esposa, ¿no? Y de toda la vida general. Es como si el trabajo hubiera agobiado todo y que hubiera descuidado lo más importante, se diría también, el amor, la familia, las amistades, la vida alrededor, pues, ¿no? Y más se dedica a su trabajo, como si estuviera prácticamente casado, ¿no? Pero comprometido, casado pero con su trabajo. Y Isabel, quien es su esposa, busca mantener su independencia, ¿no? Tiene su libertad y fuerza con un mundo dominado por hombres y lucha por la equilibridad, ¿no? De sus propias ambiciones con su relación con Franz. Es muy diferente a los personajes ya mencionados. Ella pues busca ya vivir sola que por ella misma. Es como si pues no el dominio, pues no, luchar, mantener la fuerza en un mundo dominado por hombres, no el machismo. Entonces, y en la novela pues entrelaza la historia y el mito de México con la vida de los personajes, ¿no? Porque la visita a los sitios arqueológicos de Cholula y la referencia constante a la historia precolombina y colonial de México sirven como un espejo para las luchas personales de los personajes. Y ya pues se había mencionado también los temas que ya habíamos hablado, pues, ¿no? De la identidad, de la independencia, del amor, ¿no? Del pasado. Entonces, si vemos la identidad, pues Javier y Elizabeth presentan un tema de exilio y la búsqueda de identidad en un país extranjero, ¿no? Hay que recordar que también ambos, como dijimos, son extranjeros porque Elizabeth pertenece a los Estados Unidos y Javier pues en México, ¿no? Es como si fuera un peregrino en una tierra extraña, pasajeros extranjeros. Entonces es ahí donde ellos buscan su identidad en un país donde, pues bueno, no es su casa, no están si esto, identificados con ello. Entonces es ahí donde ambos se sienten desconectados de su entorno y entre ellos mismos también, porque luchan por mantener su matrimonio, pues ahí, aunque la monotonía, pues no, como se dice, frustrado ese matrimonio. Eh, También buscan la identidad cultural pues y personal de estos personajes, busca también la lucha por reconciliar su pasado con su presente, ¿no? El pasado como que siempre vive ahí de lo presente. Entonces también está pues el amor y las relaciones, el amor, ¿no? Entonces, las relaciones entre los personajes son muy complejas y conflictivas, pues ya habíamos mencionado Javier y Elizabeth y tanto como Fran e Isabel enfrentan tensiones y desafíos en sus matrimonios, porque si hablamos de Javier y Elizabeth, pues Elizabeth está como que atrapada en un matrimonio, Javier pues no puede vivir con su pasado, es ahí donde pues rompe la relación y el amor. Y al mismo tiempo, si hablamos también del ingeniero Franz e Isabel, enfrentan pues tensiones muy diferentes. ¿Por qué? Porque Franz está más dedicado a su trabajo, comprometido con su trabajo y se distancia del amor pues de su esposa y pues Isabel está en contra del machismo, ¿no? Entonces es ahí donde pues la relación corta es. El, También vamos a los cambios y la transformación, ¿no? Pues si vemos cambio de piel, pues refleja un tema de transformación, el cambio, ¿no? La transformación es donde ahí donde los personajes buscan cambiar y reinventarse enfrentándose a sus propios miedos y deseos, ¿no? Como miedos que tienen como Javier, pues no, el pasado, porque no puede dejar el pasado, ese miedo y el deseo de que pues como Franz que desea pues tener una vida pues más comprometida pues a la vida general y a su esposa pues no, entonces es ahí donde se ve la transformación y el cambio. Y también si vemos el cambio, la idea de cambio y transformación también puede venir en el entorno físico, ¿no? Y en un país constante de evolución, porque ya sabemos que cada país, cada cultura pues tiene sus diferentes costumbres, tradiciones, entonces es ahí donde pues como se menciona la identidad, pues no, el cambio, ese cambio que cuando uno pues afrenta una situación y tiene que cambiar eso, es una transformación muy compleja, muy difícil, con miedos y deseo de transformar, pero al mismo tiempo chocan, ¿no? Con todo nuestra identidad.
Bien, la estructura pues de la novela Cambio de piel utiliza una narrativa no lineal con saltos temporales, ¿no? Y cambios de la perspectiva. O sea, no sigue su secuencia, sino que salta al presente, al pasado. Entonces, es ahí donde es una novela de monólogos interiores, ¿no? Y reflexiones fisiológicas también, que le da una calidad y pues a la obra, ¿no? Entonces, eh, si vemos pues ya una reflexión general y final, pues al final de la novela los personajes no encuentran soluciones fáciles a sus problemas, pero también ese viaje como comienza permite confrontar sus miedos y deseos más profundos, ¿no? Cambio de piel es una meditación sobre la identidad, la historia, la transformación personal, el amor y pues entonces presentada en esa novela de Carlos Fuente, ¿no? Esa obra magnífica y rica también y compleja, ¿no? Por los saltos lineales que dan, ¿no? Entonces, y pues cabe recalcar que es una obra muy importante, pues, ¿no? De Carlos Fuentes, que es destacado en la literatura latinoamericana, entonces, del siglo XX, ¿no? Entonces, pues combina también elementos históricos, culturales, psicológicos, todo ello abarca, ¿no? Desde el principio, entonces es lo que ahí nos ofrece una visión profunda de la experiencia humana y es realidad, ¿no? Si vamos a la reflexión en la actualidad, muchas veces nos encontramos, ya vamos a cómo nosotros al no literal, no, cómo nosotros lo interpretamos, si vemos que la novela pues comienza con la trama de una pues de un viaje a través de un carro, de un automóvil, entonces es como si estuviéramos, es como si nos tuviéramos nosotros viajando al pasado, ¿no? A través de que nuestra vida va caminando, va siguiendo el rumbo de un camino, es ahí donde se presentan en el camino, pues, ¿no? Eh, el pasado, vienen los pensamientos, recordamos el pasado, qué es lo que queremos vivir, cómo le pasaban a esos personajes, ¿no? A veces nos cuesta dejar ir el pasado, muchas veces el pasado nos confronta y la culpa a veces también. Por otro lado, muchas personas como Elizabeth, pues no, se sienten en un matrimonio frustrado, ya casados, frustrados, entonces, y no busca su identidad porque si bien que cabe en un lugar, pues, extranjero, no peregrino. Entonces, es ahí donde en la actualidad también se vive eso, ¿no? Cuando una pareja de esposos pues ya están a punto de divorciarse porque no se entienden, porque simplemente se sienten asfixiados, porque es costumbre, pues es ahí, ¿no? Por otro lado, vemos también a personas, a muchos, muchos Frans, ¿no? Que más se dedican a su trabajo y dejan la vida, pues, la vida familiar, personal, la vida matrimonial como su esposa, ¿no? Entonces, es ahí donde pues se aleja, ¿no? Entonces, y hay casos así, pues, ¿no? Que más se dedican al trabajo y pues a sus hijos lo descuidan. Muchas veces llegan al trabajo hasta tarde y le encuentran a sus hijos dormidos, su esposa. Y pues es ahí, pues, ¿no? Donde se ve la complejidad, ¿no? También vemos a Isabel, pues, ¿no? Hay muchas Isabeles que pues se sienten independientes de ellas mismas, sin depender de nadie, sino independientes y que luchan, ¿no? Feminismo, ¿no? Esa el machismo en hombres, ¿no? Y en la actualidad pues se vive esto, ¿no? Y también pues también hay compañías que ayudan a la mujer, que respaldan a la mujer frente a esos tipos de machismo. Entonces, cada personaje nos brinda una reflexión, cada personaje, con cada personaje nos identificamos y creo que en una sociedad que estamos viviendo actualmente, pues cada uno pues, se puede identificar con ella, ¿no? Entonces, Carlos Fuente eh, a esta obra pues es muy rica en la forma pues en que describe, ¿no? Y que lo asociamos a nuestra vida cotidiana. Bueno, eso ha sido todo a través de Cambio de Piel. Muchas gracias.